Los resultados los consiguen las personas, ¿no? Entonces no están opuestos. O sea, si una persona está bien, más alta la probabilidad de que pueda lograr mejores resultados. Entonces trabajar en el bienestar de la persona es trabajar en pro de los resultados también. El entorno, los mercados son dinámicos, los desafíos se renuevan constantemente, no son estáticos y como tales hay que adaptarse, hay que constantemente cambiar y mejorar. Entre las complejidades más relevantes de este desafío fue algo de lo que acabas de mencionar, ¿no? De que lo que hacías alcanzaba, lo que hacías venía bien. O sea, muchos decían ahí, si va bien o funciona, no lo toques, déjalo como está. Primero, no hay recetas únicas. Primero hay que construir y desarrollarlas y co-crearlas. O sea, porque yo creo que ahí nosotros, hablando como gestión humana, somos parte importante, pero no los únicos, definitivamente. Pienso que es clave el poder desarrollar, construir relaciones interpersonales positivas. Eso es clave en un equipo que va a liderar esta transformación. Fuera de eso, también la resiliencia, saber de que es un desafío de largo aliento, saber que van a haber barreras o que las cosas pueden cambiar en el camino y que pueden haber cosas que hay que replantear. Hoy en Profesionales que Trascienden tenemos a un invitado que tiene más de 25 años trabajando en áreas de gestión humana. Él es abogado de profesión, tiene amplios estudios en alta dirección, administración de empresas y gestión del talento y hoy es el actual gerente de gestión humana de Corporación Aceros Arequipa. Juan Manuel Otoya, bienvenido a Profesionales que Trascienden. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Catalina. Muy agradecido por la oportunidad y la invitación. Bueno, a mí me encantaría que nos puedas compartir, pues digamos, experiencias tuyas, porque ¿qué sucede? Que en la medida en que cada vez nos globalizamos más, las empresas crecemos más, terminamos el año anterior haciendo gincanas, dándonos un abrazo, deseándonos lo mejor, diciendo estos son los objetivos del año siguiente, vamos para adelante, vamos a crecer. Y empezamos enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, con muchas ganas, queriendo crecer más, hacer transformaciones, generando ahorros, teniendo más rentabilidad, siendo más eficientes. Pero ¿cómo hacemos estos cambios culturales o estas transformaciones culturales que permiten que las organizaciones realmente concreten las metas y no se nos quede como en una bonita intención del año anterior? Creo que hoy en día no hay nada más complejo que esto y sobre todo las grandes corporaciones se están enfrentando mucho a las transformaciones culturales. Me parece que es una cosa muy compleja porque además de tener nuevos resultados, hay que ir teniendo nuevos resultados transformando la forma de pensar de un gran grupo de personas que ya tiene una manera de hacer las cosas que de alguna forma antes funcionaba. Entonces, ¿cómo se hace una transformación cultural? ¿Cómo se hace para que tenga éxito? En tu experiencia, ¿has tenido alguna transformación cultural que ha sido un verdadero reto? Bueno, sí, en realidad, tal como lo indicas, el entorno, los mercados son dinámicos, los desafíos se renuevan constantemente, no son estáticos y como tales hay que adaptarse, hay que constantemente cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, creo que una experiencia internacional que tuve podría ser interesante de compartir en esa línea, porque me generó especiales satisfacciones y aprendizajes, tanto individuales como en equipo, y fue un poco entrando en antecedente de esta experiencia, fue cuando tuve la oportunidad dentro de una corporación internacional de origen español de participar en el equipo directivo de la unidad de negocios que queda en Argentina. Antes yo había estado en la de Perú por 2 años, en la de Colombia por 3 años y me convocaron para ser parte del equipo directivo de la unidad de negocios en Argentina, que era y sigue siendo hasta ahora la más grande de ese grupo, tanto en volumen de ingresos, de EBITDA y de cantidad de colaboradores también, tiene más de 5.500 colaboradores, una complejidad importante de una operación muy relevante para este grupo,
con 14 unidades de negocios, con atención al público los 365 días del año, 24/7 la atención al público, 3 turnos, sábados, domingos, feriados, atención al público permanente, mucha exposición. Y el contexto de esta organización cuando llego a sumarme al equipo era que los resultados económicos y financieros, así como la satisfacción, el nivel de satisfacción de los clientes, lograban niveles muy altos, es decir, se ponían objetivos muy desafiantes de crecimiento cada año, se alcanzaban sin mayor problema. Los niveles de calidad de servicio y satisfacción de clientes se medían con mucha frecuencia y se obtenían niveles sumamente altos, pero había algo pendiente, que era el nivel de satisfacción interna. Los niveles de satisfacción interna, lamentablemente, eran bajos, eran de regulares para bajos. Habían niveles de conflictividad altos, habían niveles de ausentismo muy altos también. Y eso era algo que representaba un desafío para la organización. Entre las complejidades más relevantes de este desafío fue algo de lo que acabas de mencionar, ¿no? De que lo que hacías alcanzaba, lo que hacías venía bien. O sea, muchos decían ahí, si va bien o funciona, no lo toques, déjalo como está. Pero realmente el desafío en esa transformación era lograr que se gestione a través del bienestar, a través de las mejoras en el estilo de liderazgo, a través de desarrollar habilidades en líderes desde el primer nivel hacia todos los niveles en cascada, estilos de dirección distintas, pero salvando las barreras y los temores y los paradigmas que habían respecto a pensar de que si es que cambiaba ese estilo y se perdía el control, la disciplina, la distancia, el orden, se podían perder también los resultados, ¿no? Entonces, o se podía de repente registrar un retroceso en resultados. Entonces, ese era un gran desafío y ese fue un poco el caso en el que yo participé por 5 años, porque algo de lo que yo pudiera comentar es, a tu pregunta de cómo hacerlo, primero es tener claro que es un desafío de largo aliento, es un desafío de largo plazo y es un desafío que se construye día a día y en todos los niveles, donde necesitas trabajar en todas las líneas y trabajar en todos los frentes y contar, y no contar, sino lograr esas alianzas o esas convicciones compartidas en todos los niveles, ¿no? Y es un trabajo de largo plazo y bueno, en esa línea fue que se trabajó. Claro, cuando tú mencionas que es un trabajo de largo plazo, también pienso que es un trabajo de varias aristas. Y te lo comento porque yo me encuentro con muchas organizaciones que me dicen, Catalina, pero dame la píldora, la fórmula mágica, la palabra, ¿cuál es específicamente una sola cosa que yo haga que tenga un impacto de largo plazo y en toda la organización? En mi experiencia no es una cosa y no es una sola cosa que haces y ya, sino es de largo plazo y es toda una estrategia. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál es la estrategia que mejor funciona dentro de un cambio organizacional? Primero que yo creo que hay 2 frentes, uno principales, hay varios, como dices, varias aristas, pero creo que primero es no pensar que existe una receta única, o sea, son a la medida. O sea, cada organización, a pesar, incluso yo te estaba compartiendo una experiencia internacional de un mismo grupo en diferentes ubicaciones. Yo estuve, como dije, en diferentes países y cada país tenía realidades y momentos distintos, ¿no? Entonces, y también incluso mercados y clientes distintos, ¿no? Entonces, lo que funcionó en Colombia, por ejemplo, no necesariamente aplicaba en Perú o aplicaba habían quizás más similitudes que con Argentina. La demanda o la expectativa del cliente y del colaborador en Argentina era distinta que la que funcionó en Colombia con éxito y en Perú también. Entonces, primero, no hay recetas únicas. Primero hay que construir y desarrollarlas y co-crearlas. O sea, porque yo creo que ahí nosotros, hablando como gestión humana,
somos parte importante, pero no los únicos, definitivamente. O sea, el pretender ser el gestor de una transformación cultural solo desde gestión humana prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, sí debemos pensar en que, primero, no hay recetas únicas, tiene que ser a la medida y considerando todos los factores, haciendo un análisis y una estrategia a la medida de la organización y del momento que está viviendo. Y los desafíos y a dónde puede llegar y conocer también la naturaleza y las características, qué es transformable y qué no, porque también hay modelos de negocios que pueden no ser transformables. O sea, podría uno, en el ejemplo que yo te ponía, esa empresa tenía negocios que atienden 24 horas al día, los 365 del año. Uno podría decir, listo, cerramos los domingos y todos felices porque van a descansar los domingos, pero eso es irreal, perderías mucho dinero y no es el modelo de negocio. El domingo era cuando más gente atendía, cuando más negocio hacía. Entonces hay que ser realistas en ese aspecto, ¿no? Entonces, recetas únicas no, a la medida. Y yo creo que clave también es en todos los niveles importantes, pero especialmente importante, el compromiso de la más alta dirección. O sea, si el desafío no tiene como sponsor al CEO o al presidente de la empresa, al más alto nivel de la organización, es no imposible, pero es mucho más complejo poder avanzar. Puede demorar mucho más un cambio, ¿no? Recordemos que el liderazgo más efectivo es a través del ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que si es que los colaboradores miran hacia los diferentes niveles de líderes y encuentran coherencia en el mensaje o en el desafío a compartir y a definir y a lograr juntos, es que va a actuar en consecuencia, pero al revés, retrocedes todo. Sabes que me encanta esto que mencionas sobre que cada país o cada empresa o cada organización tiene un específico estilo de cultura. Entonces, que si queremos hacer una transformación cultural, lo que necesitamos hacer es co-crearla, es adaptarnos. En ese sentido, el liderazgo es que aquí mando yo y esto se hace así y punto, y el que no le gusta se va, pues no funciona. No funciona dentro de la transformación cultural, no funciona cuando quiero implementar nuevos comportamientos que nos lleven a tener nuevos resultados. Lo que entiendo que mejor funciona entonces es adaptarse, es co-crear, es analizar cómo es la cultura, es analizar qué beneficios se pueden dar de acuerdo a los retos que tenga la organización. Así es. Sí, definitivamente yo creo que ahí cuando el líder cierra la posibilidad de propuestas, de iniciativas, no escucha o no tiene una comunicación asertiva, pierde un montón de oportunidades, ¿no? Finalmente, yo creo que todos los colaboradores, y especialmente los de primera línea de atención al público o de interacción con los clientes, son los que tienen más información útil y valiosa para poder enriquecer nuestra propuesta de valor como empresa o como negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la comunicación es clave, ¿no? O sea, y de hecho en ese estilo que acabas de comentar, autoritario, rígido, de que yo decido y no hay lugar a ninguna observación, comentario u oposición, es un modelo que no es sostenible, ¿no? O sea, que no podría en el tiempo seguir dando buenos resultados, si es que los dio en algún momento, porque como dije al inicio, si es dinámico, o sea, una fórmula no la puedes mantener todo el tiempo, hay que enriquecerla y actualizarla, y si no, corres el riesgo de que la competencia te supere rápidamente, y bueno, esa es la ventaja de un estilo abierto y con escucha activa y participación. Fíjate que casi siempre cuando resolvemos situaciones o cuando hay un problema, el núcleo del problema casi siempre tiene relación con la comunicación, con lo que comunicamos, lo que no, cómo lo comunicamos, en qué momento, a qué personas, si es oportuna, si no es oportuno, si fue eficiente, si fue asertivo, si fue influyente. Y cuando resolvemos las situaciones también tiene que ver con eso, también tiene que ver con cómo fue la negociación, quién cedió, quién no cedió, cómo nos adaptamos, qué fue lo que transmitimos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, en esta transformación cultural que nos comentas, ¿cuáles fueron los desafíos más complejos? ¿Qué fue lo más difícil?
Primero es el paradigma de que para poder lograr mayor satisfacción interna, mayor bienestar, mejor clima organizacional, había que sacrificar resultados. Esa era la primera barrera, ¿no? La segunda era que, como dije también, la fórmula anterior había tenido buenos resultados positivos. Entonces, había mayor resistencia a cualquier cambio, ¿no? Me están pidiendo que crezca X% y he crecido X más tanto por ciento. He crecido más. ¿Por qué ahora me vienes a decir que hay que cambiar las cosas? ¿Por qué me vienes a decir de que tengo que cambiar mi estilo, de que debo reunirme con la gente, de que debo escuchar, de que debo participar en tales reuniones, de que debo flexibilizar de repente alguna posibilidad de cambios de horario? ¿Por qué me estás pidiendo cambios si me da bien? ¿No? Esa era otra barrera compleja. Y ya se habían acentuado las diferencias y las distancias, porque se vivía un poco la desconfianza. Es decir, en el contexto laboral en Argentina es de altos niveles de sindicalización. El 90% de los colaboradores pertenecían a dos grandes sindicatos y a unas ramas de actividad muy grandes allá. Entonces, cualquier conflicto, cualquier disconformidad, cualquier reclamo, cualquier observación en el trabajo no se canalizaba con nuestros líderes, se canalizaba a través de los representantes sindicales. Entonces, en realidad, se había perdido esa, también que es no solo una facultad, sino una obligación de un líder, de atender las observaciones de sus colaboradores, de saber lo que está pasando, lo que va bien y lo que no va bien, lo que hay que mejorar. Entonces, creo que ese también era un desafío complejo, ¿no? Pero también había, y hablé en un momento de alianzas y de relaciones, de construir relaciones. Eso creo que es muy valioso, o sea, el que todos tengan un protagonismo importante y estelar en este proceso de transformación es clave. Cuando uno no se siente parte es cuando empieza a alejarse. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que habían algunos talleres de capacitación y de sensibilización para poder mejorar lo que acabamos de comentar, nuestro clima organizacional, nuestra satisfacción interna, etc. Entonces, por ejemplo, dijimos para hacer unos programas para los representantes sindicales y los líderes dijeron, ni hablar, ¿por qué? ¿Quiénes son ellos? Mejor hay que ver de que no participen o que participe uno o no. Entonces, finalmente, hicimos los planteamientos de la importancia y cómo nos podía servir eso. Y participaron y de hecho fue tan buena la participación que después ellos se convirtieron un poquito en embajadores o en los que atendían consultas de trabajadores. Nos están convocando a capacitaciones, tengo que ir, y decía, anda, que es buenísimo, te va a servir para ti y va a servir también para la empresa y para el propio sindicato. Entonces, ¿me entiendes? Como que ahí también hay que construir una visión compartida. No es que la empresa pierde cuando da algún beneficio y el trabajador o el sindicato ganó. No es que uno pierde y uno gana, los dos pueden ganar. Vamos a compartir lo bien que nos está yendo, pero queremos que nos vaya mejor. Por eso ahora hemos decidido conjuntamente implementar tal o cual beneficio o tal o cual actividad de bienestar. Entonces se fueron construyendo y co-creando, a eso me refería, en soluciones que no era decir, yo gané y el otro perdió, sino construir, porque realmente también era norte y era objetivo nuestro el que nuestra gente cada vez esté más comprometida, más identificada, más satisfecha. Comenzaron a bajar los índices de ausentismo, de rotación de personal, comenzó incluso a potenciarse los resultados, porque primero lo hicimos en un piloto de 2 de 14 unidades de negocio, ya donde monitoreamos que habían ahí algunos estilos de liderazgo más afines a los esperados para todos, porque a veces uno suele pensar en lo negativo, ¿no? Pero lo que es una estrategia buena y efectiva es potenciar lo positivo.
compartir todo lo bueno que hay. Y habían en 2 unidades de negocio 2 líderes que sí tenían un estilo de comunicación, de apertura, de cercanía distinta, como la que esperábamos. Entonces comenzamos a potenciar ese modelo positivo y los resultados, no solo en clima, sino en resultados económicos, se potenciaron respecto de las demás. Entonces ahí hubieron, de alguna manera, algunas evidencias de que podía resultar bien ese piloto para expandirlo o para hacerlo en todas las demás unidades de negocio. Y nos sirvió un montón de que el gerente general fuera quien presentara esos resultados al resto de, porque eran 14 unidades de negocio y 3 turnos, habían muchos gerentes de turno y habían muchos representantes de la compañía para nuestros colaboradores y para los sindicatos y para los clientes. Entonces, el soporte y el sponsoreo del gerente general fue clave ahí. Me parece impresionante la historia y me deja una moraleja. Me llama la atención que el colaborador que necesitaba quejarse, se quejaba con alguien, fuera con el líder, que el líder no permitía la comunicación y no tenía apertura, y entonces el colaborador se quejaba con quien sentía que tenía autoridad, que era el sindicato. Entonces, ¿cómo el cierre de esa comunicación tan impositiva, tan de imposición y también no positiva, estaba impidiendo ese canal de comunicación que permitía el liderazgo y la apertura? Y cómo a través de entablar redes, puentes y comunicaciones entre todos, viene la co-creación y abre la oportunidad a una nueva manera de ser productivos, de ser más productivos, de ser eficientes y también, por supuesto, tener en cuenta las personas que son pues el corazón del negocio. Totalmente, los resultados los consiguen las personas, ¿no? Entonces no están opuestos, o sea, si una persona está bien, es más posible, es más alta la probabilidad de que pueda lograr mejores resultados. Entonces, trabajar en el bienestar de la persona es trabajar en pro de los resultados también. Entonces, y eso que mencionas es importante, porque fuera de los espacios de sensibilización, los espacios de capacitación que se hicieron, también hubieron espacios de comunicación y dando el ejemplo, el propio gerente general hacía semanalmente, me acuerdo, los martes a las 8 de la mañana había desayunos en cada unidad de negocio. Íbamos todas las semanas a las diferentes unidades, yo lo acompañaba. Y se inscribían, creo que eran hasta 30 que podían inscribirse, porque cada unidad de negocio tenía 400, era muy grande la unidad de negocio. Entonces se inscribían los colaboradores que quisieran, así, sin ningún requisito. Podían ser delegados sindicales, podían ser cocineros, podían ser vendedores, podían ser anfitrionas, las que quisieran. Y siempre había plena participación. Y tomábamos desayuno con el gerente general y en ese espacio, que era una hora, hora y media, se compartían preocupaciones. Primero, al comienzo era concentrar de reclamos, los reclamos que no se hacían cuando no habían espacio, se comenzaron a hacer ahí. Y lo bonito ahí es que el líder era muy ejecutivo y muy de soluciones rápidas. Entonces, definía la situación, ¿no? Por ejemplo, está faltando la implementación de tales herramientas de trabajo o no han llegado a tiempo. Y era una preocupación legítima, por ejemplo, para la atención al público, para el negocio. Entonces se buscaban soluciones inmediatas y se agendaban nuevos desayunos para darles respuestas rápidamente de cómo se solucionaron los temas, ¿no? Entonces esos espacios fueron un poco el ejemplo inicial para que después cada líder en su unidad de negocio los hiciera. Entonces ya comenzó a construirse espacios de comunicación formal donde ya no era necesario irme a quejar al sindicato o al Ministerio de Trabajo, sino que yo podía buscar soluciones con mis líderes, que eran incluso gente que tenía mucho tiempo en el negocio, que conocía mucho y que podían construir soluciones valiosas para el negocio. Y realmente, por ejemplo, fuera de los resultados potenciados, el poder reducir esos problemas de rotación, de ausentismo, también tenía un impacto económico muy significativo, positivo para la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las soluciones se construyen en el camino. Yo creo que no puede
Como dije al comienzo, esto es de largo aliento y no puede preverse, pueden haber cambios. En el camino hubieron, por ejemplo, en algún momento no fue epidemia como lo del COVID, pero sí tuvo el tema de la gripe alvear y se cerraron los locales, había temor de la atención al público, se atendió a mitad de aforo, hubo todo un tema que gestionar. Y es distinto cuando ya hay canales de comunicación abiertos y francos y positivos, donde salimos juntos del problema, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo por todos los aspectos, pero, como digo, ya como consejo en general, a cualquiera que tiene ese desafío por delante, tiene que tener primero un pensamiento estratégico de ver cómo llegar. O sea, no es porque el de recursos humanos dice, ¿no? O solamente porque el gerente lo dice, ¿no? Sino porque el gerente también lo hace, lo vive, y porque también se va demostrando que es parte de la estrategia del negocio. O sea, lo hace no como un nice to have de que, sí, bueno, he visto que todos lo hacen, así que hay que hacerlo porque no nos podemos quedar atrás. No, sino porque va a impactar positivamente en el negocio, porque nos ha reducido significativamente la rotación, nos ha reducido significativamente el ausentismo y los resultados económicos esperados se han potenciado, ¿no? Entonces, fuera de ya los resultados también que se van proyectando en el tiempo, y sobre todo sosteniendo en el tiempo, que son los de clima organizacional. Juan Manuel, en tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un equipo de personas que trabaja en una transformación cultural? Entendiendo también que una transformación cultural son la cantidad de acciones que debemos realizar para poder procurar que el plan de acción que establecimos a inicio de año o el año anterior realmente se pueda realizar. Hay varias, una la mencioné relacionada con el pensamiento estratégico y planificación. Luego también pienso que es clave el poder desarrollar, construir relaciones interpersonales positivas. Eso es clave en un equipo que va a liderar esta transformación. Fuera de eso también la resiliencia, saber de que es un desafío de largo aliento, saber que van a haber barreras o que las cosas pueden cambiar en el camino y que pueden haber cosas que hay que replantear conforme vayan apareciendo nuevos desafíos. Después de eso, ya no solo para un equipo de transformación, sino en general, en lo que yo valoro mucho en nuestros equipos en gestión humana, es el compromiso, es esa vocación y convicción por lo que estamos haciendo, el generar valor desde la perspectiva de la gestión humana creo que es clave, la comunicación es indispensable, ¿no? O sea, yo creo que en el equipo todos deben conocer la estrategia, las iniciativas, las acciones y sobre todo los mensajes que debemos y compartimos para poder desplegar esta estrategia y esta transformación, ¿no? Sin comunicación adecuada pueden haber distorsiones, pueden haber retrocesos y puede rápidamente lo que uno construye puede retrocederse o puede destruirse si es que no hay una buena comunicación, si no hay claridad de mensajes. Yo creo que hay que acompañar mucho, y sobre todo en la parte inicial, hasta que esto ya se haga algo inherente a la cultura, natural a la cultura, ¿no? Entonces, creo que esos son los factores más relevantes. Muy interesante, hasta que ya se integre el comportamiento dentro de la organización. Exacto. Uh-huh. Juan Manuel, te tenemos una sorpresa. Bueno, ¿cuál será? Juanma, mi vecino del comité de gerencia, expone antes que yo siempre, y me deja la valla alta, porque los temas son más entretenidos. Oye, recordaba los retos por los que hemos pasado con ciertos hitos de la compañía, ¿no? Y se me venía a la mente el reto de contratar personal post pandemia, sobre todo en Port Manatee. Una locura, ¿no? Fueron momentos de bastante tensión, presión, pero bueno, supimos pasarlo y supimos llevarlo de la mejor manera. Tú con tu equipo, bueno, todos los involucrados, la verdad que una experiencia muy enriquecedora. Juanma, un líder
tiene que ser un buen comunicador y un comunicador con claridad. Y creo que esa es una de tus virtudes. Llegas a todos los rincones de casa, nuestra casa, y esos son los profesionales que trascienden. Te mando un fuerte abrazo. Muy linda sorpresa. Wow, otra. Hola Juan Manuel, me preguntaron por virtudes y realmente son muchas. Un ejercicio en realidad bastante fácil, pero bonito de hacer. Coherente, creo que eres una persona bastante alineada en lo que dices, con lo que haces. Siempre buscas transmitir eso, da mucha tranquilidad, da mucho gusto trabajar porque finalmente lo que hacemos está alineado a los valores que tenemos, a lo que construimos y a lo que queremos finalmente trasladar hacia la organización. Eres empático, creo que también eres una persona que conecta con lo personal, conecta con lo familiar, conecta con lo laboral. De alguna manera, digamos, hace que eso se logre balancear y se logre generar una bonita armonía, por así decirlo, ¿no? Lo cual es clave para quienes trabajamos contigo. Por otro lado, también eres de las personas que no solamente da la pauta de lo que hace, es una persona que en realidad comparte su experiencia, comparte, digamos, diferentes situaciones que se te han dado incluso en diferentes países. No solamente es la pauta como jefe que podrías decir de, ¿sabes qué? Hagamos esto y vamos en ese sentido, sino das mucho contexto y de alguna manera eso también enriquece, ¿no? Enriquece estar completamente entendidos en por qué lo hacemos de esa forma. Y claro, de alguna forma también eso también nos ayuda a crecer, ¿no? Y tomar ese aprendizaje. Así que creo que eso es algo muy potente. Y bueno, también una increíble capacidad para poder comunicar, ¿no? Creo que en ese sentido, y digo increíble porque no lo he visto en muy pocas personas, que hasta incluso con un mensaje de WhatsApp puedes sentir esa calidez, ¿no? No, en absoluto, es como poder estar con la persona al frente, conversar y compartir. Así que bueno, creo que son cualidades propias de un líder. Yo estoy encantado de poder compartir esto y bueno, espero que sean muchos años más de poder trabajar contigo, ¿no? Que para mí es un gusto, es un placer. Así que bueno, un fuerte abrazo, Juan Manuel. Desde un inicio, Juan Manuel, como líder, entendía los objetivos que tenía la corporación, o que tiene la corporación, ¿no? Estructurando estrategias para alcanzar dichos objetivos. Bueno, ya desde ese inicio, desde esa premisa que él tuvo dentro de la organización, bueno, ha demostrado empatía, seguridad, transparencia y, bueno, y responsable en todos sus actos como líder de gestión humana, ¿no? Es un buen líder, excelente líder, lo ha demostrado y mediante una comunicación eficaz. Eres un excelente oyente y bueno, aún estamos acá, seguiré apoyándote, todo el equipo de relaciones laborales también. Muy linda la sorpresa, muchas gracias. No me lo esperaba, la verdad. Pues muchas gracias a ti. Un consejo para aquellas personas que están trabajando por objetivos retadores, para que tengan algo del éxito que tú has tenido durante todos estos años trabajando con personas. Bueno, más que consejo o receta, yo creo que es importante vivir con pasión lo que uno cree, su convicción, lo que le gusta, lo que piensa, lo que considera puede aportar para siempre mejorar. Uno tiene que estar siempre abierto a aprender. Todos los días aprendes de todo, ¿no? Entonces, esa vocación de aprendizaje continuo es algo clave para mí. O sea, el creer que uno sabe todo realmente te puede limitar o te puede, no sé, afectar o te puede hacerte perder la oportunidad de aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que la escucha permanente, la observación, no, por más que uno pueda lograr tener alguna posición o algún nivel y poder liderar y tomar decisiones, creo que el co-crear siempre enriquece. El poder tener opiniones diversas de diferentes
niveles, de diferentes... La composición de equipo diverso también es muy enriquecedora, ¿no? O sea, el buscar, que a veces me ha pasado en experiencias anteriores también de líderes que quieren que todos sean iguales, ¿no? Quieren que estudien en la misma universidad, que le hayan enseñado los mismos profesores, que haya trabajado en la misma empresa. Quieren una réplica de ellos para que piensen similar a hoy, y eso realmente no es tan bueno porque te quita la posibilidad de tener diferentes miradas, diferentes perspectivas y enriquecerlo, ¿no? Y lo otro es la perseverancia, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante avanzar con agilidad, pero yo creo que ahí aplica eso de que hay que ir sin prisa pero sin pausa. Yo creo que hay que construir día a día, ¿no? A veces la ansiedad o a veces la presión también puede ser, nos puede llevar a frustrarnos o a rápidamente abandonar una iniciativa que puede ser muy potente, ¿no? O sea, en el desafío que yo compartía, a mí me llamó la atención inicialmente, y creo que algo se ha mencionado de empatía en la sorpresa que decía, la empatía es importante para entender por qué están pasando las cosas, ¿no? O sea, a mí me pasó al inicio que yo proponía iniciativas cuando recién llegué a esa experiencia internacional nueva, y me decían, eso ya se hizo, eso acá no funciona, eso acá no sirve, ¿me entiendes? Entonces, y yo comencé un poco a entender, ¿y por qué puede haber pasado eso? Y después ya investigando un poco decía, lo que pasa es que hicieron esto y pasó aquello. Lo que pasa es que hasta a nivel nacional había sucedido que habían tenido esta situación, por eso la gente estaba desconfiada. Se habían quedado con sus aportes de AFP, habían perdido sus ahorros en dólares y los habían convertido al peso a un tipo de cambio que no era irreal. En fin, habían tenido muchas vivencias que movilizaban la desconfianza. Entonces había un tema cultural también que había que entenderlo. Entonces yo creo, y a eso me refiero con lo estratégico, ¿no? En que tú evalúas el entorno, evalúas lo que ha pasado, la historia, todos los antecedentes para construir una estrategia a la medida, porque es distinto, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando presentaba, por ejemplo, resultados de clima en esa corporación muy positivos de Colombia, me decían, sí, pero lo que pasa es que la gente es muy feliz allá, entonces, pero también sí era una idiosincrasia distinta, ¿no? Entonces yo me acuerdo, hablando con amigos, que mi hija nació en Colombia, la menor, tengo muchos amigos allá, y ellos un domingo, un lunes los encontraba y decía, ¿qué tal el fin de semana? Espectacular, feliz, nos fuimos al parque el domingo y había un sol, no llovió, estuvo hermoso. Y con eso ya había felicidad. Era la simpleza de que estuve contento con mi familia en un parque, ¿me entiendes? No. Y era, en cambio, el otro, no hice nada, estuve aburrido. O sea, es la perspectiva y la mirada. Hay que entenderla también y hay que ver qué puedo aportarle, qué puedo sumarle. Creo que eso en general es lo que puedo compartir. Juan Manuel, muchas gracias por venir a Profesionales que Trascienden. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias a ti, Catalina, un gusto.